Madre mía, madre mía, madre mía. Familia. Comenzamos la semana y tenemos mucho de qué hablar de este Gran Premio de Mónaco, donde lo primero, y siempre hacemos los sportmaniáticos y sé que os gusta mucho, es mirar la telemetría. En Mónaco hay muchas cosas que mirar. Hay gente que incluso dice que los resultados podrían haber sido muy diferentes si no se hubieran dado cosas como esta. Sé que no entiendes nada, pero ahora te lo voy a explicar y verás cómo ha sido la estrategia que hicieron los Williams, que hicieron también los Visa Cash y luego los Mercedes, que impidieron a la gente de la cola que había hecho una parada anticipada, como por ejemplo Gasly, que chocó, o por ejemplo Colapinto, que no chocó pero no pudo aprovecharse, ir a unas posiciones mayores como por ejemplo la de puntos. ¿Podría haber puntuado Colapinto? Mucha gente se pregunta eso. Yo no lo sé, lo que sí que puedo enseñarte es la telemetría y ver cómo la bestia lo que hizo es estar calmado. Como también manipularon, como bien hasta el propio Sainz lo dijo, la carrera, los Williams directamente puedes verlo, fíjate, esta es la gráfica de 2025 de Sainz y Albon, veremos con la Pinto, Gasly, Alonso, todo lo que ha pasado, y fijaros la de Leclerc de 2024 de Mónaco, ¿no? Una carrera que aunque sea Mónaco, más o menos normal, progresivamente bajando los tiempos, y fijaros lo que nos encontramos en 2025. Vamos a intentar explicar un poco cómo fue la carrera a través de la telemetría, si Franco hizo buenos tiempos o no, si Sainz hizo buenos tiempos, si Alonso estaba yendo bien y a qué podía haber optado antes de tener ese problema de motor en su Aston Martin Mercedes. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, que te disfruta y pega un mega like así de grande si te gusta la telemetría, si no solo te gusta lo que son las carreras, ver la carrera, si quieres llegar hasta el fondo, si eres por maniático de verdad, que yo lo vea, pega un mega like ahí y revienta el contador como estamos haciendo últimamente los Sportmaniáticos, gracias a todos los que entrasteis al vídeo de ayer, más de 100.000 views reventándolo, y es que intentamos siempre dar lo mejor, ¿no? Aparte de estar acompañados, que sé que bueno, pues os tengo que agradecer que estéis cada día ahí conmigo, agradeciéndome en los comentarios, haciendo el bar de la esquina cada vez un poquito más grande. Bueno, que nos enrollamos, que estamos aquí de lunes. Esta es la gráfica de 2024, ¿vale? Tiempo progresivo que baja desde 1.21 hasta 1.15 y nos encontramos la gráfica de este año. Voy a quitar hasta, por ejemplo, la de Sainz para que veáis cómo es la gráfica de Albon y entendáis qué es lo que pasó, ¿no? Fijaros que iba progresivamente para abajo, luego subió el tiempo para darle el espacio a Sainz, etcétera. Mira, esto se ve claramente y es lo primero que vamos a ver porque es lo que más destacó de la carrera, fue la manipulación que hubo de los tiempos, ¿no? Fijaros esta primera parte, ¿vale? Fijaros qué curiosa. Son Albon y Sainz rodando prácticamente al mismo ritmo. ¿Lo veis? Como las curvas, las vueltas son prácticamente idénticas y van en la misma posición. Y fijaros que pues cuando uno rodaba en 19.4, el otro en 19.8, cuando uno rodaba en 26, el otro en 26, cuando uno rodaba en 29, el otro en 21.0, cuando uno rodaba en 19.2, el otro en 19.5. Todas las vueltas absolutamente iguales, ¿verdad? Pues mira, castañazo. Fijaros que os voy a poner la parte donde le da el espacio, ¿vale? Sainz a Albon. Mirad qué locura. ¿Veis esta parte? Aquí es donde están rodando al mismo ritmo. Fijaros que le dan la instrucción a Sainz y en la siguiente vuelta Sainz pasa de rodar en 1.17 a rodar en 1.27. Más de 3 segundos y medio más lento del ritmo que puede rodar. Albon sigue manteniendo su tiempo en 17.6. Fijaros que esto se da esta vuelta, la siguiente 17.19, la siguiente 17.19, la siguiente 16.19, la siguiente y la siguiente y una más. 26 para Sainz en bicicleta fue en esta vuelta. 16, 4 segundos más rápido Albon. En ese momento, Albon puede hacer la parada totalmente gratuita. Lo que estaban haciendo es yendo lento para parar a todo el mundo. Tu compañero de equipo va rápido, puede parar en boxes y sale delante tuyo. Luego tú pasas a tu compañero y hace lo mismo, ¿no? Lo retrasa para que tú puedas ir para adelante y hacer tu parada gratis. Todo eso, si estás en el pelotón, como por ejemplo Colapinto, etcétera, veréis que obviamente afectó.
Esto llega hasta tal punto que ya veis que queda demostrado. Fijaros cómo van al mismo tiempo. La línea blanca sube mucho, es Sainz dando tiempo a Albon, y una vez para es al revés. La línea azul se pone a rodar mucho más lento. Fijaros, en 19, si el que rueda en 16 es Sainz, hasta que Sainz hace la vuelta. Aquí pasa lo de Mercedes, que se salta la chicane, la FIA le castiga, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a entender en estas primeras vueltas qué es lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, vemos que Gasly, las primeras vueltas iban mucho más rápido que como iba Sainz, etcétera. ¿Por qué? Porque paró en boxes, ¿vale? Fijaros que aquí Gasly para en boxes aprovechando el Virtual Safety Car, y entonces hace una estrategia que a priori parecía la mejor. Gasly acaba chocando, que lo hemos visto en los resúmenes, ¿vale? Lo tenéis aquí, ¿vale? Ya esto ya lo hemos visto y lo tienes resumido, pero ya vemos que choca porque entra en boxes y se encuentra delante a Stroll en el túnel y se acerca por todos lados hasta que llega el momento en que Stroll se mete un poquito hacia el interior para proteger el interior, luego se mete al exterior y ya no puede frenar, como podéis ver aquí en la imagen Gasly, y acaba impactando contra Tsunoda, ¿no? Esto significa el fin de la carrera para el Alpine de Gasly, que luego casi impacta con Colapinto, que lo hemos dicho varias veces ya. Fijaros que aquí cuando va totalmente con la rueda rota se va a encontrar con Colapinto y Colapinto va a esquivarlo y va a hacer un movimiento para allá. Fijaros la rueda cómo tiende a ir hacia Colapinto y fijaros cómo Colapinto aquí, ¡boom! ¿Veis? Ese volantazo es lo que salva de chocar a Franco Colapinto. Pues bien, Gasly no podemos tenerlo muy en cuenta, pero sí que nos deja algo de entender de la telemetría. Fijaros que estaba sacándole 3 segundos por vuelta a Albon y a Sainz. Lo que estaban haciendo yendo lentos lo estaba consiguiendo parando antes Gasly, es decir, parar antes funcionaba, porque te paras, recortas la diferencia y te pones al pelotón. Cuando los otros paran en safety car, aunque sea, tú estás en el pelotón, vas a pasar delante, ¿no? Vale. Eso con Gasly lo hicieron, con Colapinto no pudieron porque no puedes parar a los dos y Colapinto tuvo que seguir, ¿vale? Vamos a dejar solo, por ejemplo, Colapinto y a Sainz, ¿vale? Sainz, recordemos que es el primero que le da hueco a Albon, y fijaros cómo se ve totalmente condicionado, ¿no? Fijaros aquí en las primeras vueltas como Colapinto rueda más o menos igual, ahí es donde Gasly entra en boxes, y aquí vemos como Franco, que entra en boxes en esta vuelta, fijaros aquí, ¿vale? Es la vuelta número 13, Franco entra en boxes, ¿vale? Entonces, comienza a rodar más rápido y fijaros que la estrategia funciona igual. Aunque la hagan más tarde, está rodando en 15 mientras Sainz está rodando en 20. ¿Qué significa esto? Sainz aquí está haciéndole el hueco a Albon y Colapinto le está sacando 5 segundos por vuelta. Familia, 5.2 en esta vuelta. Es decir, Colapinto, que él se sorprendió de esto, en 2 vueltas consiguió llegar o 3 al fondo de la parrilla otra vez, ¿no? Para poder volver a ponerse pues a nada, ¿no? Porque el hecho de que Albon y Sainz hicieran esto, también lo hicieran los Visacas, te arruina totalmente la carrera. Pero fijaros cómo cuando Sainz va rápido, en este momento, fijaros que va en 16, Colapinto ya se ve atascado. 16-0, 18-4. Colapinto, en el momento en el que están haciendo las paradas en boxes, tanto los Williams que te he enseñado, como antes los Visacas, y también antes y después los Mercedes, esto hace que Colapinto ya no pueda ir más rápido. Fijaros que va 2 vueltas en 1.15 y luego ya se ve obligado a rodar en 1.18 porque se va al pelotón. Entra en boxes otra vez y a la que entra otra vez se pone a rodar en 15. El ritmo lo tenía Franco. Lo que pasa es que luego se ve en el pelotón a rodar en 18. Esto lo vimos, por ejemplo, en el resumen de la carrera, donde pudimos ver claramente que Colapinto estaba detrás de Tsunoda, de Birman, de Hülkenberg, de Stroll. Fijaros aquí, por ejemplo, ¿vale? La vuelta 71, aquí estáis viendo que estaba 15, a 0.8 de Birman se tiró toda la carrera, paciente, sin cometer errores, pero fijaros que Birman estaba cerca de Tsunoda, y ahí estaba Antonelli a 20 segundos de Russell. Fijaros que en este momento Russell a box, ¿por qué? Porque Antonelli estaba rodando lento para poder permitir que hiciera la parada el otro Mercedes,
¿vale? Fijaros que, ya os digo que esto es un cantazo, ¿no? Fijaros en este momento Antonelli, cuando comienza a rodar más lento, que es justo antes de la parada en box que os he enseñado de Russell, que es en la vuelta 71, pues para la vuelta más o menos 65, 68, ahí estaba rodando, fijaros, 68 aquí. Fijaros que incluso una vuelta la rueda en 19.5 a final de carrera, que Colapinto está rodando en 16, es más de 3 segundos más rápido por vuelta. Pues fijaros que, y eso que está atascado Colapinto, fijaros que está atascado junto a Birman. Al final de la carrera todos acaban acelerando porque ya no hay más. Pero fijaros cómo pasa Antonelli de rodar en 19.5 y 19.0 a marcarse un 1.13. Está rodando 6 segundos más lento por vuelta. Y Colapinto va detrás. Sainz ya no. Porque el Mercedes lo hace porque lo hace el Williams. Pero el Williams se lo ha comido del Visacash. Por lo tanto, ha sido un fracaso en el sentido de que no se han podido mostrar el ritmo como os estoy enseñando. Y que lo poco que se ha mostrado, fijaros la gráfica de Colapinto, las dos paradas, en la vuelta 13 y en la vuelta 26, prácticamente no puede marcar ritmo. Para, y fijaros que rueda en 15, 2 vueltas a rodar lento, otra vez, ¿vale? Fijaros que para, rueda en 15, 2 vueltas y a rodar lento. Para, rueda en 15, 3 vueltas y otra vez en 19, 8. Y así se tira, mira, toda la carrera, hasta rodando en 20, 18, 19, 20. Todo esto porque está sufriendo lo del Visacash, lo del Williams y lo del Mercedes, ¿vale? Para que veáis que podría rodar Colapinto en 15 prácticamente y recuperar 3 segundos por vuelta en cada vuelta. Si tú a Colapinto le das 3 segundos por vuelta en cada vuelta, pues ahí todas las diferencias que ves aquí a final de carrera que te voy a enseñar se desvanecen. Es decir, Colapinto acaba P13. Ahora, antes de nada, Alpine la estrategia no es mala porque intentaron parar pronto, pero mira, Birman la hace mejor. Porque fijaros que Birman Birman sale por detrás y acaba adelantando a Colapinto, ¿no? Pues fijaros que Birman lo que hace es aprovechar el Virtual Safety Car como Gasly, ¿vale? Igual que Gasly. Y fijaros que ahí se saca una parada y la otra se la saca en la vuelta 17. Es decir, Colapinto para en la 13 y en la 26 y Birman para en el Virtual Safety Car de la vuelta 2 o 3 y en la 17. Ese Virtual Safety Car le ahorra los segundos para salir delante de Colapinto. Es decir, si Colapinto, te voy a poner un supuesto, no fuera el segundo piloto en Mónaco porque iba por detrás y porque en teoría parece que Gasly podría ser el primer piloto, entonces Colapinto hubiera entrado antes en boxes. Imagínate Verstappen y Tsunoda. Tsunoda al carré y entra Verstappen, ¿vale? Pues imaginaros que Colapinto es Verstappen. Ahí ya estamos hablando que la posición 12 la tiene asegurada porque estaba delante de Birman y hubiera parado en el Virtual Safety Car como Birman y como Gasly, porque Gasly es el que tiene la preferencia, ¿vale? Aparte de que también tenía otro alerón diferente a Colapinto, pero bueno, eso lo dijo Colapinto en rueda de prensa. Que luego al final del vídeo, si queréis, podemos escucharlo otra vez, que lo tenéis en el vídeo anterior. Ahí ya estamos hablando de P12, ¿vale? Ahora vamos a ver con la P11 de Russell, ¿no? A Russell, fijaros que pierde la posición con Russell por culpa de que Antonelli está yendo lento, ¿no? Fijaros que Russell en todo momento está rodando como Colapinto, incluso Colapinto está rodando más rápido. Un ejemplo, 18.6 por 19.2, estamos hablando de 6 décimas por vuelta. Colapinto incluso era más rápido que el Mercedes, ¿vale? De Russell, que estaban muy mal este fin de semana. Viene Antonelli, se pone a liar la parda y fijaros el cambio de ritmo. Mientras Colapinto, obligado a rodar por estar en la cola en 27, Russell rodando en 16. Todo esto que le está sacando Russell, ya puedes comprobar que fijaros que le saca todo el rato. 2 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 3 segundos. Esto es claro. Si no se lo está sacando aquí, significa que aquí se lo saca por algún motivo extraordinario. El motivo extraordinario ya te lo he enseñado. Es Antonelli haciendo un tapón. Si eso no hubiera pasado, tenéis que entender una cosa.
¿vale? Una cosa muy importante. Y es que Colapinto en la vuelta 26 ya se había sacado las 2 paradas. Si Russell no hace eso para poder hacer las paradas junto a Antonelli, estamos hablando que ahí pierde casi 30 segundos. Russell para abajo. Estamos hablando que ya tenemos a Colapinto en P11, por ejemplo. Carlos Sainz hace absolutamente lo mismo con Albon. Lo mismo. Y os digo una cosa, aunque hubieran salido por delante, estarían por detrás de Colapinto, los dos. ¿Por qué? Porque el mismísimo Sainz, que te voy a poner otra vez la gráfica aquí, te dice en rueda de prensa, si no llegamos a manipular la carrera, acabamos P19 y P20. Porque mientras todos habían parado en boxes, como te estoy enseñando en la telemetría aquí, ¿vale? Aquí lo puedes ver. Aquí para Colapinto en la 13 y en la 17, ¿vale? En la 13 y en la 26, perdón. Sainz para en la 48 y en la 53. ¿Por qué? Porque se estaba esperando a tener un safety car, un virtual safety car, etcétera. Cuando en verdad, en 3 vueltas, recortaban la diferencia de una parada en boxes. Es decir, da igual el safety car, el virtual safety car, lo importante era parar pronto. Acaba haciendo su primera parada en la vuelta 49. Error garrafal de Williams en la estrategia. ¿Qué significa esto? Que si no llegan a hacer la manipulación de carrera, obviamente estamos hablando de que Colapinto gana 2 posiciones más. Estamos hablando de que ya no es P11, ni P10 y gana un punto, ya es P9. Y luego nos vamos a Lawson y Hadjar, etcétera, etcétera. Tengo que decir que Lawson, Hadjar, etcétera, a esos no los hubiera superado. ¿Por qué? Quizás a Lawson, pero fijaros que aquí podemos ver cómo las paradas que hacen son muchísimo más temprano. Por lo tanto, ya es mucho más difícil pasarlos. Fijaros que Colapinto para aquí en la vuelta número 13 y Hadjar, Hadjar, ¿no? Hadjar no, Lawson, no, es Hadjar. Hadjar para en la vuelta 14, en la siguiente. Y luego fijaros que aquí para Colapinto y aquí se saca la segunda parada y este es Hadjar, ¿vale? Que ya se pone el neumático duro. A todo esto, fijaros que se sacan las 2 paradas súper pronto. O sea, a Hadjar no lo pasa seguro. Pero Lawson sí que se duerme. Fijaros que va a la vuelta 31 y a la vuelta 40. Bueno, ahí está discutible. No sé si hubiera pasado, pero lo que no es discutible, que el mismo Sainz te lo dice en declaraciones, hubiéramos acabado P19 y P20, es que Franco, con un coche que no funcionaba para nada, que te lo ha dicho Briatore, no hubiera quedado P13, que es como quedó. No hubiera quedado P12 con una buena estrategia si no hubieran priorizado a Gasly en vez de a Colapinto, porque Birman le pasó por eso. No hubiera quedado P11 si Russell no hubiera manipulado la carrera. Y tampoco hubiera quedado P10 si Sainz no hubiera manipulado la carrera. Hubiera quedado P9 porque Albon también manipuló la carrera y no había parado en boxes. Todos estos sin parar en boxes estaban al fondo del pelotón. Colapinto hubiera quedado P9. Y eso para quedarme discreto. ¿Vale? Discreto porque la posición de Lawson, como te he enseñado, hubiera temblado también. Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor hubiera sido, no sé si demasiado, porque ya está en P8, pero si no paras en boxes ahí vas cayendo. Y si paras 4 vueltas más tarde, te metes en tráfico o paras por detrás de Colapinto porque ya Colapinto ya para antes que tú y te has sacado 10 segundos. Cuidado que lo de parar pronto con Colapinto no paró como Gasly de pronto, pero sí que es verdad que fue un acierto. Un acierto que hubiera llevado a Colapinto a la posición 9. 2 puntos que hubiera sumado para Alpine. Con esto no quiero decir nada, Alpine lo hizo bien, Gasly se precipitó, pero normalmente tiene un buen rendimiento. ¿Qué te pasa, Gasly? Tienes mucha presión, no lo sé, pero tenemos que volver a la buena senda, ¿verdad? Desde la última carrera con Duhan, que te superó en quali, está flojeando. Y te lo decimos objetivamente, te llevamos en el pechaco, pero tenemos que decir las cosas. Colapinto lo ha hecho perfecto, con un coche que ni puede puntuar, un poco más si se mete P9, dudando incluso P8. Y luego tenemos a Fernando Alonso y Carlos Sainz, ya te lo he enseñado. Tenemos un Fernando Alonso que tuvo problemas de motor, ¿no? A Fernando no lo podemos comparar con Colapinto, tenemos que compararlo mejor, pues, con Hamilton. Y ya podéis ver aquí el ritmo de Alonso y Hamilton, el mismo, bajando tiempos, haciendo una carrera normal en Mónaco. Cuando Hamilton rueda en 20, Alonso rueda en 20, cuando Alonso rueda en 16, Hamilton rueda en 16, hasta que, sorpresa, Fernando comienza a rodar en 20, en 17 altos, de vez en cuando un 19.
vueltas intercaladas en 17 y luego en 15, mientras Hamilton está rodando constantemente en 15. El motor Ferrari de Hamilton está funcionando, el motor Mercedes de Fernando no está funcionando. Retransmitía por la radio la frustración, ya que era una carrera donde Fernando podía hacer muchas cosas. Recordemos, paró en boxes y luego no pudo hacer nada porque directamente se le fue el motor, ¿no? Cuando podía apretar, cuando más necesitaba ese motor decayó cuando lo forzó Alonso. Hasta que llegó la triste vuelta número 36 y Alonso se tuvo que retirar. Que veáis que el ritmo era el mismo que Hamilton. Donde quedó Hamilton podría haber quedado Alonso. Si os pongo a Norris, fijaros que el Norris al principio rueda un poco más rápido, pero aquí ya está rodando en la misma décima y aquí también. ¿Hasta cuándo? Hasta que tienen el problema. Fijaros el problema con el mismo motor Mercedes. Norris 1.14.6, Alonso 1.20.2. 6 segundos de diferencia. Cuando 2 vueltas antes, Alonso 1.16.2, Norris 1.16.1. Creo que hay poco que hablar de los problemas internos que tienen dentro de Aston Martin, que ya ni colocar un motor que viene de otra fábrica, que tiene éxito ese motor y lo sabemos, ya podemos decir que saben. Es muy difícil poner un motor mal en Mónaco, un circuito que no es de motor, para que reviente. Al menos tenemos que desde Aston Martin ser honestos y decir que tenemos un problema. No podemos decir que esto sea mala suerte. Obviamente no se ha tenido en cuenta algún tipo, yo no soy ingeniero, de refrigeración o algo por parte de los ingenieros de Aston Martin, que están muy verdes. Y no lo digo por el verde del uniforme, lo digo por el verde de que ya pasó en 2023 que muchas carreras incluso se perdieron por culpa de la estrategia. Y se decía desde la zona España y desde muchos sitios que un equipo pequeño necesita hacerse grande, porque la estrategia, cuando tienes un coche competitivo, muchas veces falla porque no estás acostumbrado a estar arriba, etcétera, etcétera. Eso fue en 2023, señores de Aston Martin. 2024 fue un fracaso. Estamos en 2025 y no sabéis ni configurar un motor para el circuito menos exigente del campeonato en cuanto a motores. Y no es que tengáis vuestro motor Aston Martin que funcione mal, o en la época de Honda que no funcionaba bien el motor Honda, que tan bien va ahora, ¿no? No. El motor Mercedes funciona perfectamente, porque quien ganó la carrera fue Norris con un motor Mercedes. Así que, por favor, Aston Martin, estamos en la mejor competición del motor, que es la Fórmula 1. Hay errores que son inentendibles y que no se pueden cometer. Así que esperamos que a partir de ahora tengamos un poquito más de conciencia a la hora de preparar los propulsores, a la hora de ver cuánta refrigeración necesita un motor en un circuito, etcétera, etcétera. Sin duda, fracaso para Alonso, fracaso para Sainz, que se vio envuelto en una película que no acababa nunca, y Colapinto ya lo veis. Tremenda remontada que podría, como os he enseñado ahora, gráficamente, haber llegado a la P9. Una auténtica barbaridad. Cuidado, que esperemos que se vengan fin de semana mejores.